El lóbulo parietal es el que ocupa la zona que se encuentra debajo de nuestro hueso parietal, es decir, en las partes medias laterales que forman a nuestro cráneo. Este está ubicado cerca del centro de nuestro cerebro, pero por detrás del lóbulo frontal y por encima del occipital. Además se encuentra entre los costados de los lóbulos temporales, entonces vendría siendo este de color verde. Vemos aquí que está el frontal, después tenemos al occipital por la parte de atrás y a los temporales a los costados. Ahora hablemos un poco de los lóbulos parietales, que tienen gran cantidad de funciones. Encontramos que interpretan la información sensorial del resto de nuestro cuerpo, además de que combinan las impresiones en cuanto a forma, textura y el peso de las percepciones generales. Influyen en habilidades matemáticas y en la comprensión del lenguaje, además de que almacena los recuerdos espaciales que nos permiten orientarnos en el espacio, que significaría el saber dónde estamos y el mantenernos en el sentido de orientación, el saber a dónde vamos. Procesan la información que nos ayuda a percibir la posición de las distintas partes del cuerpo, además de que ciertas funciones tienden a ser controladas en mayor grado por uno de los lóbulos parietales, generalmente es el izquierdo, y se considera el lóbulo dominante cuando controla el lenguaje. El otro lóbulo, que es el no dominante, tiene otras funciones, como lo es el permitir que la persona se dé cuenta de cómo se relaciona el cuerpo con el espacio en lo que le rodea. Entonces, si se llega a dañar la parte media, la persona no va a distinguir el lado derecho del izquierdo, a lo cual conocemos como desorientación derecha-izquierda, y tiene problemas con el cálculo y la escritura. Es posible que tenga problemas para determinar dónde se encuentran las partes de su propio cuerpo. Esto se le conoce como propiocepción. Y además, si el lóbulo parietal no dominante, que normalmente es el derecho, se encuentra dañado, se va a perder la capacidad de hacer tareas sencillas como lo son el peinarse o incluso el vestirse. A esto se le conoce, es un trastorno al cual se le conoce como apraxia. También puede haber problemas para entender cómo los objetos se relacionan entre sí en el espacio. Y en consecuencia, las personas pueden tener problemas para dibujar, para construir cosas e incluso pueden llegar a perderse en su propio vecindario. Estas personas también pueden ignorar la gravedad de su trastorno o negar su existencia e ignorar el lado del cuerpo opuesto a donde se presentó el daño cerebral, que normalmente es el lado izquierdo, porque como vimos, el lado no dominante sería el derecho. Los lóbulos temporales es la parte de cada hemisferio cerebral. Se localiza entonces a los costados de nuestra cabeza y por detrás del lóbulo frontal. Estos se van a encontrar entonces en esta parte que en nuestro cerebro simularía el color azul. Y pues como podemos ver, está aquí la división de los dos hemisferios y en los costados los lóbulos temporales. Ahora hablaremos de los lóbulos temporales, que tienen gran función. Encontramos que generan la memoria y las emociones, además de que procesan los acontecimientos inmediatos en la memoria reciente y a largo plazo, además de que almacenan y recuperan los recuerdos remotos y nos ayudan a la interpretación de sonido e imágenes, lo cual nos permite reconocer a otras personas e incluso objetos para poder integrar la audición y el habla. En la mayoría de las personas, la parte del lóbulo temporal izquierdo controla la comprensión del lenguaje, y si esta parte se ve dañada, como en este tipo de patologías, la memoria verbal suele estar considerablemente alterada, así como la habilidad para entender el lenguaje, lo cual se le llama afasia de Wernicke. Y además encontramos que si ciertas áreas del lóbulo temporal derecho están dañadas, se ve afectada la memoria para los sonidos y la música. En consecuencia, las personas pueden tener problemas. El lóbulo occipital se localiza en la parte posterior de nuestra cabeza, justo por encima del parietal. Entonces se va a encontrar cerca del cerebelo. Además se encuentra dividido por una parte en cada hemisferio. Entonces tendríamos que el occipital sería este color amarillo, viendo nuestra cabeza así, quedando esto por la parte de atrás. Ahora hablaremos de los lóbulos temporales, que tienen gran función. Encontramos que generan la memoria y las emociones, además de que procesan los acontecimientos inmediatos en la memoria reciente y a largo plazo, además de que almacenan y recuperan los recuerdos remotos y nos ayudan a la interpretación de sonido e imágenes,
lo cual nos permite reconocer a otras personas e incluso objetos, para poder integrar la audición y el habla. En la mayoría de las personas, la parte del lóbulo temporal izquierdo controla la comprensión del lenguaje, y si esta parte se ve dañada, como en este tipo de patologías, la memoria verbal suele estar considerablemente alterada, así como la habilidad para entender el lenguaje, lo cual se le llama afasia de Wernicke. Y además encontramos que si ciertas áreas del lóbulo temporal derecho están dañadas, se ve afectada la memoria para los sonidos y la música. En consecuencia, las personas pueden tener problemas para cantar. Y por último nos encontramos con los lóbulos occipitales, que nos van a ayudar a procesar e interpretar la visión, además de que nos permiten la formación de recuerdos visuales, que ayudan a integrar las percepciones visuales con la información espacial proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes. Si se lesionan ambos lados del lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con normalidad. Este trastorno se llama ceguera cortical, y algunas personas con ceguera cortical no se dan cuenta de que no pueden ver. En lugar de reconocerlo con frecuencia, elaboran descripciones de lo que ven, lo que se denomina confabulación. El lóbulo occipital se localiza en la parte posterior de nuestra cabeza, justo por encima del parietal. Entonces se va a encontrar cerca del cerebelo. Además, se encuentra dividido por una parte en cada hemisferio. Entonces tendríamos que el occipital sería este color amarillo, viendo nuestra cabeza así, quedando esto por la parte de atrás. Ahora hablaremos de los lóbulos temporales, que tienen gran función. Encontramos que generan la memoria y las emociones, además de que procesan los acontecimientos inmediatos en la memoria reciente y a largo plazo, además de que almacenan y recuperan los recuerdos remotos y nos ayudan a la interpretación de sonido e imágenes, lo cual nos permite reconocer a otras personas e incluso objetos, para poder integrar la audición y el habla. En la mayoría de las personas, la parte del lóbulo temporal izquierdo controla la comprensión del lenguaje, y si esta parte se ve dañada, como en este tipo de patologías, la memoria verbal suele estar considerablemente alterada, así como la habilidad para entender el lenguaje, lo cual se le llama afasia de Wernicke. Y además encontramos que si ciertas áreas del lóbulo temporal derecho están dañadas, se ve afectada la memoria para los sonidos y la música. En consecuencia, las personas pueden tener problemas para cantar. Y por último nos encontramos con los lóbulos occipitales, que nos van a ayudar a procesar e interpretar la visión, además de que nos permiten la formación de recuerdos visuales, que ayudan a integrar las percepciones visuales con la información espacial proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes. Si se lesionan ambos lados del lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con normalidad. Este trastorno se llama ceguera cortical, y algunas personas con ceguera cortical no se dan cuenta de que no pueden ver. En lugar de reconocerlo con frecuencia, elaboran descripciones de lo que ven, lo que se denomina confabulación. El lóbulo occipital se localiza en la parte posterior de nuestra cabeza, justo por encima del parietal. Entonces se va a encontrar cerca del cerebelo. Además, se encuentra dividido por una parte en cada hemisferio. Entonces tendríamos que el occipital sería este color amarillo, viendo nuestra cabeza así, quedando esto por la parte de atrás. Ahora hablaremos de los lóbulos temporales, que tienen gran función. Encontramos que generan la memoria y las emociones, además de que procesan los acontecimientos inmediatos en la memoria reciente y a largo plazo, además de que almacenan y recuperan los recuerdos remotos y nos ayudan a la interpretación de sonido e imágenes, lo cual nos permite reconocer a otras personas e incluso objetos, para poder integrar la audición y el habla. En la mayoría de las personas, la parte del lóbulo temporal izquierdo controla la comprensión del lenguaje, y si esta parte se ve dañada, como en este tipo de patologías, la memoria verbal suele estar considerablemente alterada, así como la habilidad para entender el lenguaje, lo cual se le llama afasia de Wernicke. Y además encontramos que si ciertas áreas del lóbulo temporal derecho están dañadas, se ve afectada la memoria para los sonidos y la música. En consecuencia, las personas pueden tener problemas para cantar. Y por último nos encontramos con los lóbulos occipitales, que nos van a ayudar a procesar e interpretar la visión,
además de que nos permiten la formación de recuerdos visuales, que ayudan a integrar las percepciones visuales con la información espacial proporcionada por los lóbulos parietales adyacentes. Si se lesionan ambos lados del lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con normalidad. Este trastorno se llama ceguera cortical, y algunas personas con ceguera cortical no se dan cuenta de que no pueden ver. En lugar de reconocerlo con frecuencia, elaboran descripciones de lo que ven, lo que se denomina confabulación.